Dios le bendiga a mis hermanos de una manera especial. Le habla su hermano en la fe, Apocalipsis Ogando Morillo. Para mí es un honor, un privilegio el tenerlo por este espacio. Este estudio que vamos a estar llevando a cabo, como dice el título, Introducción a la Hermenéutica, tiene que ver con un seminario que estamos dando en la iglesia local. Hemos iniciado con hermenéutica, luego continuará teología propia, cristología, neumatología, hasta, me parece, al final concluir con homilética. Entendiendo que este tipo de seminarios se toman mucho tiempo, hay algunos que duran de 2 a 3 años, nosotros vamos a tratar, dentro de lo que cabe, todo lo relacionado a la teología, ciertamente bíblica. Vamos a tratar de resumir las materias resaltando lo más importante de ellas, no profundizándolas debido a que tomaría mucho tiempo. Entonces, por ello, vamos a iniciar con la clase de hermenéutica. Más adelante estaremos subiendo las próximas relacionadas a esta materia. Entonces, hoy estaremos hablando acerca de la hermenéutica. ¿Qué nosotros vamos a ver en esta serie de videos respecto a este tema? Bueno, nosotros vamos a ver lo que es la etimología, es decir, cómo, cómo se, cuándo se origina el término, cómo se escribe, quiénes fueron los propulsores, de dónde salió la hermenéutica, en qué idioma aparece como tal. Estaremos también viendo, valga la redundancia, de dónde procede la palabra hermenéutica, cuáles son sus derivados, cuáles culturas la introdujeron y de qué forma se introdujo este pensamiento, que de hecho el término no es propio del cristianismo. O sea, me explico, la palabra hermenéutica no la inventamos los cristianos, no la inventó Pablo, ni ninguno de los apóstoles, ni Jesús, sino que ellos hicieron uso de por así decirlo, este recurso literario que era común en sus días. Así que hoy estaremos viendo eso, etimología y origen. Sin más, no te olvides, ante todo, de suscribirte en este canal para apoyarnos, darle like y compartir este video para que así el algoritmo de YouTube nos pueda, por así decirlo, pueda recomendarnos a otros hermanos. Así que iniciamos. Iniciaremos hablando acerca de lo que es la etimología. La etimología de la palabra hermenéutica. Bien, si vemos acá, la palabra hermenéutica proviene del griego hermenéuticos, es una palabra compuesta del sustantivo hermeneia, que se traduce como interpretación, del griego hermeneu, según el diccionario Ekstrom. ¿Qué quiere decir esto? Hermenéutica tiene que ver con interpretar. Esta es la definición más sencilla, más básica. Entonces, ¿dónde nosotros podemos ver en la Biblia que pudieran aparecer la palabra hermenéutica o hermeneios? ¿En qué sitio? Bueno, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 10 y Lucas 24, 27. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 10, nosotros podemos leer lo siguiente. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lengua. Es curioso, la palabra que se traduce aquí como interpretación del griego es la que vimos anteriormente, es hermenéutica. En Lucas 24-27 también vemos la misma palabra porque aparece por allá. Por ejemplo, leemos, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en toda la escritura lo que de él se decía. En Lucas 24-27 nos está hablando acerca del contexto de los discípulos que iban de camino a Emaús. Mientras ellos iban, dice la Biblia que Jesús se le acerca. En ese momento ellos no conocían que estaban hablando con nuestro Señor Jesucristo. Hasta ese momento su entendimiento era limitado por razones, por así decirlo, espirituales. Pero Jesús se le acerca y le comenta que por qué estaban afligidos, que qué era lo que ocurría. Ellos le contaron todo lo que había acontecido día antes, cómo habían dado muerte al ungido, al profeta de Dios, el cual Dios hizo muchas señales de él, refiriéndose al mismo Cristo Jesús. Sin embargo, Cristo les dice a ellos, pero no, ustedes no leyeron los profetas. ¿Qué dicen los profetas respecto al Mesías? Ellos se preguntan, o sea, en pocas palabras, dinos. Bueno, miren, la escritura dice que era necesario que el Cristo padeciese,
como lo vemos en Isaías 53. De hecho, cuando vemos aquí que nos dice, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaraba. La palabra declarar que nosotros vemos ahí es una transliteración de hermenéutica que se traduce como, perdón, se traduce como diermeneu, diermeneu. O sea, que quiere decir declarar. Entonces, nosotros vemos en esos dos pasajes, vamos a aquí, vemos en tanto en Corintios 12:10 y Lucas 24:27 cómo se o cómo aparece esta palabra hermenéutica. Entonces, la palabra hermenéutica significa interpretar, traducir, dar sentido o significado a un texto o idioma. Es decir, como hablábamos, es una palabra compuesta, hermenéuticos. Ticos quiere decir arte o habilidad, oficio, que se traduce como arte. La palabra hermenéutica tiene su raíz etimológica y ha sido relacionada con Hermes. ¿Quién era Hermes? Dentro de la mitología griega, Hermes era prácticamente un heraldo de los dioses. Según la mitología, se consideraba que Hermes era hijo de Zeus y de Maya, ¿verdad? Y que este era mensajero entre los dioses mitológicos del Olimpo. En pocas palabras, si los dioses, según dentro de esta filosofía, esta mitología, querían transmitir un mensaje a los seres humanos, entonces Hermes, como heraldo, llevaba dicho mensaje. Entonces era para ellos hermenéuticos, quien llevaba, quien transmitía. Hermes, pues, era el hermeneuta. También cabe señalar que al ser el heraldo quien llevaba el mensaje, una vez lo llevaba, también interpretaba dicho mensaje, porque según esta mitología, los seres humanos no tenían la capacidad de entenderlo, entonces recibían el mensaje por vía de Hermes y Hermes lo interpretaba. Esto es según, esto es para nosotros conocer un poquito de dónde se origina dicha palabra. Agregando a esto, Homero, en el himno 18, describe a Hermes como el raudo mensajero de los dioses griegos, el de la profética voz, encargado de hacer inteligibles, es decir, entendibles, y expresar en palabras humanas los mensajes de los dioses, o mejor dicho, la deidad correspondiente de Licanoia. Es decir, Homero declaraba que Hermes, de verdad, era ese mensajero, ese heraldo, que explicaba supuestamente la voluntad de los dioses. Un hecho interesante ocurrió en Hechos 14:12, donde, perdón, a Bernabé, dice la Biblia, Hechos 14:12, nos dice en versión Reina Valera, a Bernabé llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque este era el que llevaba la palabra. Tal vez en otra versión ustedes van a encontrar que no van a encontrar directamente Zeus y Pablo, perdón, Zeus y Hermes, sino que van a encontrar a Mercurio y Júpiter. Pero en otras más avanzadas van a aparecer así mismo Zeus y Hermes. O sea, en pocas palabras, era como que cuando Pablo y Bernabé estaban evangelizando, los griegos, al recibir el mensaje de ellos dijeron, bueno, interpretaron que Bernabé, ¿verdad? Era Zeus, el padre de Pablo, de Hermes, y que Pablo era ese mensajero dentro de su cultura, el que llevaba el mensaje, el que hablaba, el que transmitía. Y de hecho nosotros en Hechos es lo que vemos ciertamente. Quien tiene más protagonismo dentro de las misiones paulinas es el apóstol Pablo. Pero esto era según estas creencias. Entonces, frecuentemente las academias contemporáneas han tomado la decisión, dado a la etimología de esta palabra y su trasfondo, se han alejado un poquito. Frecuentemente las academias contemporáneas usan el término hermenéutica para cubrir el proceso entero, desde la exégesis, que quiere decir interpretación fiel del mensaje, hasta la hometética, que quiere decir entregar el mensaje. Otras academias prefieren usar el término exégesis bíblica, no así hermenéutica, para descartarse de la etimología de la palabra, es decir, para distanciarse un poco. Ustedes saben que
como leíamos anteriormente, explicábamos, em, la etimología de la palabra hermenéutica es de orígenes mitológicos. Entonces, para alejarse un poquito, muchos teólogos hoy día consideran llamarle no hermenéutica, sino exégesis bíblica. Y esto lo vamos a tocar más adelante al detalle. En otros círculos también prefieren llamarle predicación expositiva. Origen de la hermenéutica. La hermenéutica, ¿qué es? Es el estudio de los principios, métodos y reglas que gobiernan la correcta interpretación de la palabra de Dios. Mire cómo vemos acá. Mencionamos que es estudio de los principios, métodos de reglas que gobiernan la correcta interpretación de la palabra de Dios. Son estudios, son pasos que nos llevan a una correcta interpretación de la palabra divina. Es el estudio de los principios que se usan para interpretar correctamente la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué decimos? En teología se enseña que la hermenéutica como tal es ciencia y también es arte. ¿Por qué decimos que es ciencia? Bueno, ¿qué es ciencia? Ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación de los que se deducen principios y leyes generales. Es decir, es una ciencia porque es guiada por reglas fijas inviolables. Así como, así como la ciencia como tal, que es este conjunto de conocimiento que se obtiene mediante procedimiento, por así decirlo, mediante el método científico, y este método científico utiliza cuatro principios como base. Así como la ciencia tiene principios que no se pueden cambiar, porque una vez que se cambian, aunque sea uno solo, deja de ser ciencia. Similar pasa con la hermenéutica. Es una ciencia porque es guiada por reglas fijas que no cambian. Es decir, la ciencia aplicada a la hermenéutica no quiere decir que podemos observar y reproducir en base a la observación, no. Más bien, denota que la interpretación no es al azar y que no es sujeta a los caprichos del intérprete individual. La ciencia aplicada a la hermenéutica no quiere decir que podemos observar y producir en base a observación, como la ciencia secular. Más bien, denota que la interpretación no es al azar y que no está sujeta a los caprichos del intérprete individual. ¿Qué quiere decir esto? Que la hermenéutica, ¿verdad? La Biblia no, como vemos en 2 de Pedro 1, 20, 21, no es de interpretación personal, sino que hay reglas que se deben llevar a cabo para llegar a su mensaje correcto. Leemos en Pedro. Teniendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, la palabra de Dios no llegó porque a los profetas se le ocurrió empezar a escribir y contar de sus vidas. No, la palabra de Dios vino por voluntad divina y estos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, siendo conducto, canales, medios por el cual Dios iba a transmitir su mensaje. La hermenéutica observa la estructura y las reglas que Dios ha hecho, no en cuanto a cosas científicas. Mire, esto es importante. Em, decía decía el pastor Ray Comfort, creo que él es el presidente del ministerio Living Water, muchos lo han visto. Él decía que la Biblia no es un libro de ciencias, es un libro de biología, de ciencias naturales. No, 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 no. Pero aunque la Biblia no sea un libro de ciencia, ¿eso quiere decir que descarta la ciencia? No, la Biblia tiene hechos científicos. Ahora, que no enfatiza tanto en esos hechos científicos, pero no lo descarta. Entonces, no es un libro de ciencia, sino que en la lingüística, en este caso, utiliza lo que es, ¿verdad? Se utiliza o se compara como ciencia en cuanto a la revelación. Observa cuáles son las leyes o principios que Dios mismo ha establecido en la escritura para interpretar su palabra. Es en este sentido que decimos que la hermenéutica se distingue de la ciencia secular y que es ciencia porque conlleva un conjunto de conocimientos que no pueden
cambiar y toma como premisa la escritura, la palabra de Dios, tomando como parámetro dentro de la palabra del Señor. Entonces, de esto trata la hermenéutica, de conocer los principios establecidos por Dios y aplicarlos a la interpretación de su palabra. En esto consiste. ¿Por qué comparamos la hermenéutica como arte? ¿Por qué decimos que es arte? Bueno, ¿qué es arte? Arte es la capacidad, habilidad o actividad para hacer algo. Aplicado a la hermenéutica, es un arte porque la comunicación es flexible y no siempre se puede entender el significado de lo comunicado aplicando las reglas rígidamente. Es decir, debemos comprender que hay palabras, hay versículos en la Biblia que suelen ser un tantos difíciles de interpretar, pero el hecho de que sean difíciles no quiere decir que sean imposibles. Entonces, dice acá que si queremos interpretar la Biblia, la respuesta a cómo interpretar la Biblia debe llegar desde la Biblia misma. Así como la palabra de Dios no cambia, como Dios es inmutable y su palabra por igual, las reglas o principios tampoco pueden cambiar. La Biblia misma nos proporciona las reglas o principios de cómo interpretarla correctamente, así como el lenguaje humano tiene principios normativos que se deben considerar cuando estamos interpretando el mensaje comunicado, de la misma manera sucede con la escritura. La escritura establece los principios bíblicos que se encuentran en la misma escritura en cuanto a cómo ella misma debe ser interpretada. Y esto quiere decir que no podemos utilizar otros medios para profundizar nuestros estudios o nuestra investigación en cuanto a la palabra. Sí, no estamos diciendo que descartamos los comentarios, que de hecho vamos a hacer otros videos para recomendar algunos comentarios que son muy buenos. No estamos diciendo que no se utilicen comentarios o no usemos otro tipo de recursos. No, no estamos diciendo eso, sino que el recurso, el material, la base principal que utiliza la hermenéutica para interpretar de forma correcta la palabra de Dios es la misma palabra de Dios. Ahora, el proceso exegético de determinar el significado correcto de un texto no se refiere al significado particular que el lector le asigna al texto bíblico o el significado que esperaría encontrar, sino más bien el significado propuesto por el autor original. Bien, vamos a ir separando por partes. Cuando nosotros nos acercamos a interpretar la palabra de Dios, debemos separar, debemos dejar a un lado los prejuicios y dejar que la Biblia sea la que hable. Dejamos a un lado nuestros prejuicios, dejamos a un lado nuestras predisposiciones al texto y dejamos que el texto fluya. En Romanos, nosotros podemos leer en Romanos 11:29 para dar un ejemplo de lo que queremos, de lo que acabamos de leer. En Romanos 11:29 vamos a hacer un ejercicio breve de una ya de lo que hemos leído hasta acá. Busca en tu Biblia Romanos 11:29. Bueno, aparece aquí. Bueno, nos dice aquí, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hacemos una pausa. Cuando tú escuchas ese ese verso bíblico que yo acabo de leer, ¿qué viene a tu memoria? Seamos honestos. ¿Qué has escuchado respecto a este versículo? Y te voy a dar 3 segundos para que lo pienses. Uno, dos, tres. Exactamente. Bien, correcto. Cuando tú escuchas ese verso, al igual que me pasaba a mí, se relacionaba con los dones del Espíritu Santo. Y automáticamente yo pensaba en que en esos dones que el Espíritu Santo da y que había escuchado que una persona que tiene los dones, esa persona, una vez que lo recibe, no se lo pueden quitar, que se puede ir incluso hasta el mundo y en el mundo puede hacer un sinnúmero de cosas y ese don sigue en él. Y te vienen con anécdotas. Me contaron una anécdota una vez de Luis Urbáez que Luis Urbáez estaba descarriado y que estaba en una discoteca y que un paralítico se le acercó y le declaró sanidad y el paralítico salió corriendo. Y el énfasis de la anécdota, que no sabemos si es cierta o de como lo dicen, esa anécdota
es que para mostrar con esa experiencia que los dones son irrevocables, que tú lo puedes usar independientemente. Perdón, entonces, ciertamente esa es la interpretación popular que se le da a Romanos 11:29. Pero como vemos aquí, leemos nuevamente arriba, es el proceso exegético, la hermenéutica, de determinar el significado correcto del texto. Cuando nosotros interpretamos de esta manera, estamos dando el significado correcto a lo que Romanos 11:29 quiere decir. No, no le estamos dando el significado correcto. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 11, el capítulo completo, no nos está hablando el apóstol Pablo respecto a los dones del Espíritu Santo y cómo estos son otorgados a la iglesia. No, allí Pablo no está enfatizando acerca de los dones espirituales. Porque si nosotros queremos ver o queremos conocer cuál es la opinión en particular del apóstol Pablo referente a los dones, nosotros necesariamente no podemos citar Romanos 11. No, tendríamos que ir a Primera de Corintios 12, Primera de Corintios 13 y Corintios 14. Bueno, que en otros versículos, fuera de esos tres capítulos, el apóstol dé una referencia a los dones. Sí, puede que lo dé, pero tratando de dones necesariamente se mencionan en esos tres capítulos, 12, 13 y 14 de Primera de Corintios. Romanos 11 no nos está hablando aquí de los dones dados a creyentes que conforman parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No, no se está hablando de eso. Nos está hablando del propósito de Dios para con la nación de Israel, el llamado de Dios y que este llamado de Dios, ya se ha explicado ya en otros videos, este llamado es irrevocable, no se puede remitir, no se cambia. Si Dios lo dijo, así es. Entonces, haciendo un ejercicio breve también del contexto inmediato, los versos que están antes y después, podemos, por así decirlos, podemos hacer una mejor exégesis del texto. Que para allá vamos. ¿Qué es la exégesis? Ya que la mencioné. La exégesis bíblica es la aplicación de los principios hermenéuticos a la escritura con un fin de entender el significado exacto, el significado correcto. Exégesis es hacer una correcta interpretación aplicando los principios hermenéuticos. ¿Qué quiere decir? Exégesis, narrar, describir, explicar o interpretar. Literalmente, en la palabra exégesis quiere decir conducir fuera de, extraer, sacar, exponer hacia afuera el significado que está dentro del texto, sacar, extraer. Eso significa una exégesis. Entonces, el término exégesis viene del verbo griego exegiomai, viene del griego exegiomai, que quiere decir narrar, describir, explicar o interpretar. En los pasajes siguientes, por ejemplo, nosotros podemos ver que aparece esta palabra exegiomais, exégesis del griego, en Lucas 24:35, donde nos dice, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Nuevamente hablando en el contexto de los discípulos en el camino de Maús, cuando Cristo está repartiendo las cenas con ellos. Entonces, aquí la palabra ellos contaban, esta palabra contaban viene del griego exegiomai, que se pronuncia como exégesis o explicar. En Juan capítulo 1, versículo 18, también podemos leer, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta frase que vemos al terminar el versículo, le ha dado a conocer, enfatizando conocer, también se traduce como exegiomai, quiere decir explicar. Otra también, otro verso donde aparece la palabra exegiomai o exégesis es en Hechos 15:12. Leemos, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Nuevamente, contaban, que es la misma palabra que aparece en Lucas 24:35, es exegiomai o exégesis. Entonces, ¿qué quiere decir la exégesis? Tiene que ver con extraer. Y quizá pudiera entenderse que exégesis y hermenéutica es lo mismo. Tienen cierto parecido, ciertamente hay sinónimo entre ellos. Es decir, pero sin embargo,
hay una diferencia técnica importante la una de la otra. Por ejemplo, la exégesis aplica los principios establecidos en la hermenéutica. Es por eso que exégesis, ¿verdad? Es sinónimo de interpretación. La exégesis utiliza la hermenéutica, toma la hermenéutica para llegar al mensaje correcto, para llegar al mensaje apropiado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La hermenéutica da los principios y la exégesis lo aplica. La hermenéutica es la teoría y la exégesis es la práctica. Entonces, eh, creo que estamos entendiendo hasta ahí. En el lado opuesto, como ciertamente, ¿verdad? Todo protagonista, hermano, todo protagonista tiene su antagonista, tiene su villano. Batman, ¿verdad? Tenía al Guasón, Superman tenía al Calvo, es el de la Kryptonita. Cada protagonista sí tiene su villano. Entonces, la exégesis tiene su antagonista, que es la eisegesis. ¿Qué quiere decir? Miren, nosotros vimos anteriormente, me parece, aquí atrás vimos que exégesis tiene que ver con conducir fuera de o extraer fuera de. Entonces, la eisegesis es todo lo contrario. En vez de extraer el mensaje original del autor, la intención del autor, la eisegesis es introducir los pensamientos del intérprete, es introducir los prejuicios, como vamos a ver. Literalmente es entrar al texto algo que no está en el texto. No sé cuánto le han pasado. He escuchado prédica. A mí lo voy a decir desde mi punto de vista. A veces yo predicaba cosas y cuando veía la Biblia decía, bueno, que para mí eso es lo que yo veo ahí, eso es lo que está ahí. No hay, yo no veo otra cosa. Y sin darme cuenta, yo hacía una exégesis, yo introducía. Y lamentablemente el caso, eso es lo que pasa con muchos predicadores hoy día, que viven introduciéndole cosas a la Biblia que realmente la Biblia no dice. Y por más elocuente que los escuchemos, por más bonito que suenen sus mensajes y su palabra, ciertamente usted se da cuenta de que cuando usted lo filtra con la misma palabra, puede llegar a la conclusión de que no hicieron una exégesis correcta, sino que introdujeron, hicieron una exégesis del texto. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, vamos a ver algunas advertencias. Esto sucede cuando venimos al texto con presuposiciones. Cuando venimos al texto con presuposiciones. ¿Qué es esto? Tener una idea asumida antes de leer el texto. Creer que el texto dice algo sin nosotros leer en un panorama más amplio. Consultar. Miren, eh, yo anteriormente mencioné los comentarios. Como experiencia se lo digo, si usted va a preparar un mensaje, usted va a preparar un estudio, no, principalmente un mensaje, no acuda directamente a los comentarios para hacer su exégesis. ¿Por qué? Porque resulta que cuando usted acude inmediatamente al comentario sin hacer una lectura exploratoria, una lectura comprensiva de lo que dice el texto, resulta que usted se convierte en un autoparlante del autor del comentario que usted buscó, del comentario de su preferencia. Entonces, decía el pastor Sugel Michelin que los comentarios son una guía. Es como cuando usted va para los que somos de aquí de República Dominicana, cuando usted va para Santiago, usted va leyendo las direcciones que le van diciendo cuántos kilómetros está, en qué dirección va, cuánto le falta para llegar. Entonces, los comentarios son guías, son señales que nos ayudan. ¿Qué tan alejados estamos de la interpretación del autor original o qué tan cerca estamos? Y si estamos cerca, estamos, por así decirlo, en el camino correcto. Entonces, no utilice comentarios, esto con toda honestidad se lo digo, sin antes usted hacer, incluso, mire, le recomiendo, prepare su mensaje tal cual, lea la Biblia, reléalo 5 veces, reléalo para usted, reléalo en voz alta hasta que se le quede. Entonces empiece a tomar nota y cuando usted tome nota, entonces sacuda su comentario para ver si usted está o muy lejos de la realidad o está por el camino correcto. Entonces suele pasar que muchas veces el predicador
el evangelista, el pastor, va con ideas, va con prejuicio, va predispuesto a acercarse al texto. Entonces, cuando esto ocurre, ve en el texto todo lo que él pensaba anteriormente. Y eso no es apropiado. Eso no es hacer una exégesis adecuada. Entonces, nos sigue diciendo que esto sucede cuando venimos al texto con una idea preconcebida, cuando llegamos al texto con algo ya decidido y dado por sentado antes de leer la Biblia. Entonces, leamos la Biblia, hermano. Leámoslo. Si nosotros vamos a predicarle un pasaje, lo recomendable es que leamos el capítulo completo. Y si usted tiene tiempo de leer el capítulo que está antes, si tiene tiempo de leer el capítulo que está después, si usted leyó 3 capítulos por lo menos, y el principal, donde está su texto a predicar, lo leyó mínimo 5 veces, empieza a anotar palabras claves que estén ahí, vaya a su concordancia y busque esa palabra que aparece en ese versículo, vea cómo aparece en otros libros de la Biblia, con qué pensaron otros autores, con qué fin, con qué intención aparece esa palabra en otro lugar, y eso nos va a ayudar mucho más a comprender la intención o conocer la intención del autor, que esa es la exégesis bíblica. Cuando nosotros, hermanos, desvelamos la intención del autor del que está hablando en ese momento preciso. Entonces, nos sigue hablando, las escrituras están presentadas de tal forma que su contenido puede ser entendido por todos, por todos. La Biblia no es difícil, hermano, ¿no? La Biblia no es difícil. La Biblia, la palabra de Dios está diseñada para que todos podamos, o sea, todos los creyentes puedan llegar a una comprensión sencilla, sin complicaciones. ¿Y por qué digo que creyentes? Bueno, porque se puede dar el caso como se han dado, de personas que pueden ser profesionales, que pueden ser científicos, filósofos, y cuando leen la Biblia, para ellos, hermano, es como un libro cualquiera, no lo entienden, no lo comprenden, se enojan. ¿Por qué? Porque sobre todo, y hago un paréntesis, yo sé que estamos hablando acerca es una introducción a la hermenéutica como herramienta interpretativa, pero recuerden, mis hermanos, que y el único que nos puede conducir a una interpretación correcta, adecuada, apropiada, coherente y conectada a la interpretación de Dios es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que conoce lo que usted va a leer, porque Él inspiró toda la escritura. Entonces, sin el Espíritu Santo no te dirige, no te da el entendimiento para conocer su palabra, hermano, créeme que tú vas a quedar, cualquiera va a quedar vacío, va a quedar hueco. Y esa es la importancia de la llenura. El, una persona no creyente que no tenga el Espíritu Santo no va a entender absolutamente nada, pero el creyente de manera sencilla puede llegar a un conocimiento básico sin muchas complicaciones de lo que Dios le quiere decir en el texto. Entonces, claro en ese sentido. La claridad de la Biblia afirma que la palabra de Dios es clara y sencilla en lo que comunica, en lo que comunica. ¿Y cuál es el mensaje? Que la Biblia en un todo eh, eh, ¿cuál es el hilo que conecta de Génesis hasta Apocalipsis? La redención, la redención, redención por medio de Cristo Jesús. Este es el todo de la Biblia. Ese es el mensaje de la Biblia. Justificación por Cristo, reconciliación con Dios a través de la muerte sustitutiva de Cristo. Ese es el mensaje de la Biblia. Y ese mensaje se entiende con toda simplicidad. Es por eso que se esperaba que todo judío en el Antiguo Testamento era capaz de entender las escrituras al punto que se le mandó repetir estas palabras a sus hijos, según Deuteronomio 6 y 7. El rey David decía que los testimonios de Dios hacen sabio al sencillo, Salmo 19:7. Salomón dijo que la sabiduría divina era para los hombres simples en Proverbios 1:14. Aleluya. La escritura es clara y debemos llegar a ella como niños, mis hermanos. Debemos llegar a ella como niños, no ya con doctrina establecida. Y, y con esto abro un paréntesis. Miren,
Quizá algunos hermanos son presbiterianos, metodistas, anglicanos, bautistas, pentecostales, hablando dentro de los círculos protestantes, no para hablar de los sectarios. Y cuando usted se acerca a la escritura, hermano, usted no es calvinista, usted no es reformado, no es presbiteriano, no es pentecostal. Nosotros no nos acercamos con esos presupuestos teológicos, porque cuando lo hacemos de esa manera, terminamos haciendo lo contrario es una exégesis, que es una iségesis. Terminando, terminamos alterando y viendo nuestros postulados de la denominación X que seguimos, lo vemos en todas partes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Nos acercamos como niños a la palabra del Señor, porque la tendencia siempre es forzar la escritura e introducir allí la doctrina o la idea que ya teníamos, o conocidos como prejuicios teológicos. Es decir, tenemos una idea preconcebida y queremos que el texto se acomode a nuestros propios presuposiciones. Tenemos una idea ya planteada, tenemos un tema y queremos que la Biblia diga ese tema. Tenemos una idea y queremos que la Biblia apoye nuestra idea. Y no es así. Es por eso que el apóstol Pedro dice que tuercen las escrituras. ¿Quiénes tuercen las escrituras? Según segunda de Pedro 3:16. Que esto es tema para otro video. Pero podemos decir que Pedro, ¿verdad? Está hablando de cómo los indoctos, ¿verdad? Estos falsos, estos falsos maestros eh, tomaban las palabras del apóstol Pablo y la alteraban, hermano. Y las cosas que Pablo decía, Pedro decía, Pablo hablaba cosas profundas, difíciles de entender, por la sabiduría que Dios en su gracia le había otorgado, pero los indoctos, tomaban las palabras del apóstol Pablo y no así también la escritura, y la torcían, la doblaban, ¿verdad? La manipulaban. Ellos se acercaban a los escritos de Pablo, se acercaban a lo que la escritura enseñaba. Y hermanos, y de manera intencional, con sus prejuicios, con, con, con todas sus intenciones ya preestablecidas, manipulaban. Y Pedro condena esta acción. El autor de Hebreos nos dice que se han hecho tardos para oír. Hebreos 5:11. Pablo mismo dice que por causa del pecado la mente ha sido entenebrecida, ¿verdad? El pecado es un factor que juega mucho, hermano. El orgullo es pecado. Nosotros, nuevamente, tocando el tema del prejuicio, el pecado, Satanás ha utilizado el pecado como herramienta para entenebrecer el entendimiento de los hombres, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces, tenemos que tener cuidado al momento de acercarnos a la palabra de Dios, con qué fin vamos, con qué fin acudimos a ella. Es importante, porque ahí cito, Dios ve el corazón y ahí que está el peligro, es que Dios ve el corazón, Dios ve la intención con la que nosotros nos acercamos al texto. Entonces, exhortación, acerquémonos a Él como niños. Señor, somos arcilla en tus manos. Haz como quieras hacer, habla tú. Mira, yo me callo con tal de que seas tú el que estés hablando. Em, ya para terminar, con el tema de las presuposiciones, otras presuposiciones, perdón, que dañan la correcta interpretación son las experiencias. Muchos someten la interpretación de las escrituras a sus experiencias personales, ¿verdad? Que han tenido, en lugar de someter todas sus experiencias a las escrituras. Mire, y con esto quiero ser delicado. Si usted se pone, si usted hace un recuento de la mayoría de movimientos sectarios que han surgido a lo largo de la historia, surgieron con base, en primer lugar, a interpretaciones eh, inadecuadas del texto, no a exégesis, sino a eisegesis. Y en segundo lugar, con base a experiencia. La gente hace su eisegesis, interpreta de manera inapropiada algún pasaje bíblico. ¿Y cómo justifica que ese pasaje es palabra de Dios? Agregan como condimento, el que está cocinando le agrega un poquito ahí de experiencia.
para darle un poquito más de sazón, un poquito más de validez. Y es lamentable como la mayoría de movimientos sectarios, cuando usted busca en sus orígenes, sus fundadores, tuvieron una experiencia. De hecho, nosotros vamos a hacer una serie de videos de lo que creen algunas religiones, cómo iniciaron estos movimientos. Entonces, esto ya será para otro video, pero es importante, hermano. No podemos tomar la Biblia para darle validez a nuestras experiencias. Las escrituras interpretan todas nuestras experiencias y no al revés. Yo no puedo usar la Biblia, yo no puedo tomar mis experiencias y ponerlas por encima de la Biblia. Es todo lo contrario. Yo tengo que mis experiencias, porque debemos reconocer que como seres humanos estamos compuestos también de sentimientos, tenemos pensamientos, podemos tener experiencia, eso no se descarta, pero ¿cuál es la manera correcta de proceder? Bueno, que mis experiencias yo tengo que someterla a la luz de las escrituras y no mis experiencias por encima de la palabra de Dios, porque cuando hago eso, entonces terminaré, hermano, extraviado totalmente de la intención de Dios en su palabra. Así que hemos terminado por aquí, hemos terminado hoy con lo que es esta introducción a la hermenéutica. Hablamos acerca de la etimología y su origen. Ya para la próxima clase, estaremos hablando acerca de la hermenéutica bíblica alegórica. Hermenéutica bíblica alegórica. Y si da tiempo, hablaremos de la hermenéutica reformada, gramática histórica centrada en Cristo. Y de ser posible, ahí estaremos viendo también la hermenéutica dispensacional. Así que Dios le bendiga de manera en especial, ¿verdad? Nos estaremos viendo en la próxima clase. No olvide de suscribirse y darle like a este video. Dios le guarde. Será hasta la próxima.